Ya estoy aquí con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca del barómetro de la corrupción que presentó recientemente FCD, pero dediquémosle un par de minutos a sus comentarios de los resultados que ya se están viendo y que, bueno, a todas luces parece que el correísmo vuelve y vuelve con fuerza, Mauricio. Buen día, Verónica, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Radio Sucesos. Creo que el resultado que se ha hecho evidente la noche de ayer y aquellos que se han ido incluso procesando a la madrugada ratifican que el correísmo tiene un voto duro, que frente a la fragmentación de las otras opciones políticas le ha permitido ganar varias provincias y ciudades del país. Hay que analizar también ciertas particularidades, pero en general aquel voto duro, de entre el 25 y el 30%, es el que pone a Pavel Muñoz como alcalde de Quito, a Aquiles Álvarez, quien además fue capaz de capitalizar el descontento de Guayaquil respecto de la última administración social cristiana. Y por supuesto, no menor la recuperación de, por ejemplo, la prefectura de la Azuay, que queda en manos de un ex asambleísta, Juan Cristóbal Lloret, por sobre una figura ancestral azuaya, la del ex alcalde, ex prefecto y ex ministro de este gobierno, Marcelo Cabrera. Así es que creo que el punto de partida es ese, ver ese voto duro que frente a la fragmentación de las otras fuerzas políticas resulta suficiente incluso para, como pasó en 2021, entrar a la segunda vuelta presidencial. Del otro lado, ojalá haya la madurez suficiente, no solo para aceptar las derrotas, sino para analizar sus causas. Y creo que lo que se viene podría resultar muy interesante, en el sentido de que aquellos políticos que con madurez comprendan el mensaje de la ciudadanía, den un paso al costado y se retiren, que aquellos que no lo hagan se sepulten dentro de poco y se abra un gran espacio de oportunidad para alternativas democráticas que tengan verdaderos principios y valores, que respondan a ideologías, pero que también respondan a las necesidades de la gente y que puedan entrar a pelear al correísmo en las próximas elecciones, pues sin duda es un gran contendor y su estructura está hoy más viva que nunca. Y eso se ha demostrado en los resultados. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ese comentario después de esta jornada electoral. Pero también estas nuevas autoridades que han sido elegidas tienen un gran reto y es esa lucha contra la corrupción. Y hay datos interesantes que nos arroja el barómetro de la corrupción. 3 de 4 ecuatorianos creen que el gobierno no hace un buen trabajo en la lucha contra la corrupción y también el 73% de la ciudadanía ecuatoriana siente que en este 2022 la corrupción creció en el país. ¿Qué nos comenta Mauricio sobre este barómetro que ha sacado Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Que muy importante seguir hablando de la lucha contra la corrupción porque parece que es un tema retórico, ¿no? Que queda simplemente en discursos, en acciones que no se concretan. Y bueno, la realidad es ¿cuál, Mauricio? Y mira, Verónica, que hay muchas cifras que podrían incluso explicar lo que ha sucedido el día de ayer. Pero hay que mencionar que esta es la primera encuesta especializada en materia de corrupción que se realiza en el país. Y que algunos datos que arroja, insisto, podrían tener relación con lo vivido el día de ayer en la jornada electoral. No en vano, como tú ya has visto en los datos del barómetro, el 65% de los ecuatorianos asocia corrupción con partidos políticos. Impresionante. Considera que los partidos y los movimientos, las organizaciones políticas, son la cuna de la corrupción en el país. Analizábamos la semana anterior, precisamente el lunes pasado, cuando estaba lista la información del barómetro, si ese mensaje no debe ser analizado por las organizaciones políticas, que además tienen relación directa con las dos otras instituciones, según el estudio, que también son aceptadas como las más corruptas del país, la Asamblea Nacional y los asambleístas, y la justicia. En el primer caso, ¿quién tiene responsabilidad de poner a los asambleístas que nos representan?
los partidos y movimientos políticos. En el segundo, ¿por qué está la justicia como está? Por la metida de mano de los partidos y movimientos políticos. Así es que hay una relación directa. Datos incluso vinculados a lo electoral y a propósito de la coyuntura. Una cifra que a nosotros nos resulta muy dura y chocante, Verónica, el hecho de que 15% de las personas que participan del estudio afirma y confirma que ha recibido el aviso de un pago por votar de una forma determinada, o el ofrecimiento de un regalo, de un premio por votar de una forma determinada. La compra de votos sigue viva, probablemente no en las ciudades grandes donde se puede hacer una mayor vigilancia y un mayor seguimiento, pero sí en otras ciudades del país. Y que sin duda la corrupción también afecta, en línea con lo que tú decías al inicio, la percepción que los ciudadanos tienen respecto de su gobierno. Porque, si bien es cierto, normalizamos el fenómeno de la corrupción, es doloroso leer una cifra. 22% de personas que dice haber participado en el último año de un acto de corrupción ha sido pagando para obtener un servicio público de salud. Un servicio público que se debería recibir de manera gratuita, porque ya estamos pagando impuestos, porque ya estamos sosteniendo la estructura del Sistema Nacional de Salud, pero hay gente que te dice, sí, yo participé de un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque probablemente necesitaba la cama del hospital o necesitaba la atención médica de manera urgente y no me quedó otra opción. O saber que el 17% de los ecuatorianos te dice, sí, yo tuve que pagar para sacar mi cédula o sacar mi pasaporte. Algo que en periodos anteriores se obtenía en muy pocos minutos, sin ni siquiera, recordarás tú, sacar turno. Y probablemente ese impacto que tiene este tipo de cuestiones y la corrupción durante el último tiempo es la que incluso hace que rebrote esa nostalgia de un periodo anterior en el que las cosas se conseguían de mejor manera. Conclusión de todo esto: 1 de cada 3 ecuatorianos está de acuerdo con que roben, pero hagan obra. Ya no solo normalizando la corrupción, sino apoyándola. Avalándola. No importa que me metan la mano en el bolsillo, siempre y cuando algo, por lo menos algo, me llegue a mí, o los sistemas públicos en general funcionen en beneficio de todos. Cifras duras, pero reales, lamentablemente. Impresionante. 7:27, conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos analizando las cifras que arroja el barómetro de la corrupción, y aquí hay algo que llama la atención, o bueno, quizás no tanto, pero son cifras duras, como dice Mauricio. La mitad de las personas en el país creen que las decisiones son tomadas por grupos pequeños de poder y que ellos colocan su beneficio personal sobre el colectivo. Y además hay algo: 7 de cada 10 personas en el Ecuador consideran que los contratos con el Estado solamente se pueden ganar con dinero o con contactos. Y vimos este escándalo de las eléctricas y vimos todo lo que está pasando, ¿no? Pero ahí está la evidencia, además, de que la ciudadanía no come cuentos, de que por supuesto tiene prioridades que atender en su día a día. Así es. Regresar con vida y con sus bienes a la casa después de una jornada de trabajo. O regresar con trabajo, porque necesitas sostener la economía de tu casa. Pero no por ello te es ajeno y desconoces la realidad del fenómeno de la corrupción y cómo este impacta en el país. Hay una relación directa, manifestada en parte de las cifras del barómetro, entre corrupción y financiamiento de la política, que también tiene una relación con lo que ha sucedido en el país en las últimas horas. Porque la ciudadanía te dice, hay altas posibilidades que si tú financiaste una campaña, no lo hayas hecho ni porque crees en el candidato ni porque quieres ganar, sino porque vas a obtener contratos o después de un tiempo te van a asignar algún puesto, o vas a poder colocar a tus familiares o a tus amigos, claro, o vas a tener palancas a las cuales poder recurrir precisamente para acceder a un bien o un servicio público. Eso es terrible. La ventaja de tener por primera vez una encuesta especializada es que ya no hablamos sobre la base de supuestos, que hablamos sobre la base de ciudadanía respondiendo en primera persona. Y Verónica, dejando de lado el tema político, probablemente la cifra que más nos ha chocado a nosotros es aquella que tiene que ver con una forma de corrupción
que pasa desapercibida muchas veces y que no se la pone en el radar de la manera que corresponde, que es la de la extorsión sexual, que es una forma de corrupción. El hecho de que haya más de 20% de las personas participantes del estudio que te digan: yo he sido víctima directa de extorsión sexual o conozco directamente a una víctima de extorsión. El caso de una persona que por relación de poder se encuentra encima tuyo, un jefe, un profesor, un decano, que para que tú puedas acceder a un punto más o a un contrato o a una... no te dice dame dinero. Pero te pide algo. Te pide otra cosa. Y creo que ese tipo de cuestiones ya no demanda pues ni del trabajo de una Secretaría Anticorrupción, ni de los sistemas tradicionales de vigilancia de recursos públicos, sino la acción inmediata de la institucionalidad que se supone está para promover y defender derechos de mujeres, de grupos vulnerables, poblaciones LGBT y en general derechos humanos de las personas. Así es que ahí hay otros asuntos que lamentablemente van saliendo a la luz a propósito de estos datos y que esperemos llamen a la reflexión a la ciudadanía, pero sobre todo a las autoridades, para que no crean que es cuestión de sentarse y de manera inteligente diseñar las cosas por cuenta propia, sino sobre la base de información, de datos y de participación de la ciudadanía. Importante ahora, Mauricio, que tenemos estos datos que arroja el barómetro de la corrupción y tenemos nuevas autoridades locales. ¿Para qué les va a servir a estas autoridades nuevas estos datos de la corrupción? Bueno, indiscutiblemente los datos sirven para todo tipo de autoridades, nacionales y locales, para poder comprender qué está sucediendo y poder sobre la base de esos datos, desde diseñar una política pública hasta poder implementar planes y programas específicos que puedan activar cuestiones urgentes, como en este caso de sextorsión, o implementar cuestiones a mediano y largo plazo para, primero, detener el avance de la corrupción y después empezar a promover integridad y transparencia. Los datos son importantes además porque tú en el documento principal has recibido datos consolidados nacionales, pero puedes ingresar a través del anexo que se encuentra ahí, de un archivo digital, a toda la información desagregada por país, por todas las provincias en las que se realizó el estudio, una muestra muy considerable de casos. ¿Podemos decir que hay provincias más corruptas o que tienen la percepción de más corrupción que otras? Sí, pero no solo eso, Verónica, sino que, por ejemplo, esto viene a ratificar, me refiero al barómetro, que el abordaje de la lucha contra la corrupción no puede ser la misma en Quito que en Tena, claro, o que en Santa Elena o en Macas. Porque si tú revisas, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción en las provincias de la Amazonía tiene una fuerza brutal en cuanto al acceso a bienes y servicios públicos. Y la ciudadanía evidencia poca presencia del Estado. Por lo tanto, tiene que recurrir a cierto tipo de prácticas, precisamente para eso que significa acceder a un servicio de salud o acceder a un documento de identidad. Si tú te mueves a la capital o te mueves quizá a Guayaquil o a ciudades principales, el fenómeno es distinto porque se aborda ya en primera persona el tema de si quiero contratar con el Estado, necesito pagar. Así es que hasta esos datos te permiten establecer estrategias direccionadas para solucionar problemas, para darte cuenta, insisto, que con acciones muy simples, pero con gran voluntad política, podrías, por ejemplo, en este momento apagar uno de los focos de corrupción a nivel país, que es la corrupción vinculada a la obtención de documentos de identidad, porque no es justificación a que a ti te digan, no, es que no hay especies. Claro, es una obligación que deberían darte, ¿no? Poder sacar una cédula, un pasaporte. Y lo raro es que no hay especies, pero en Facebook Marketplace y en algunas otras redes sociales, incluso en los mercados de venta a través de la web, te dicen pasaporte en 2 horas por $400. O se venden turnos también. O se venden turnos. ¿Y eso qué significa? ¿Que no hay especies? Así es que ahí, con voluntad política, con decisión, datos como los que hemos mencionado, 17% de personas que te dicen, sí, tuve que pagar para obtener un documento de identidad. Podríamos combatir un mal y apagar un foco de corrupción que lamentablemente ha emergido y se ha fortalecido durante el último periodo. Bueno, cifras duras. Digo, 7:34 conversamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha presentado el barómetro
de la corrupción. Y además, la presentación de este barómetro de la corrupción en el país coincide con la publicación del índice de percepción de la corrupción del 2022, que reporta año a año Transparencia Internacional y que lo documenta en 180 países. Y en en el año que pasó, en 2022, el Ecuador obtuvo una calificación de 36 puntos y se ubicó en el puesto 101 de 180 países. De esta escala del informe tiene una ponderación sobre 100 puntos, cuando los países más cercanos a 100 son menos corruptos y los más cercanos al 1 son más corruptos. Bueno, el caso ecuatoriano, ¿qué comentario le merece también esta calificación internacional? Año tras año, desde hace más de 2 décadas, con Transparencia Internacional se presentan datos, como ya lo has mencionado, de un índice de percepción, que a diferencia del barómetro, que hago énfasis, es una encuesta especializada a nivel local, reúne información a partir de otros índices de libertad económica, de funcionamiento del Estado de Derecho, de capacidad para combatir la corrupción, así como de encuestas a expertos, mide cómo se percibe el país y cómo se perciben las condiciones del país en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Ecuador estancado en puntuación desde el año pasado. Estancado relativamente en puntuación porque no ha salido del decil de los 30 desde hace más de 10 años. Y no es cuestión de acá pensar que es mal de muchos, consuelo de bobos. La región está estancada. Año tras año nos peleamos la puntuación con Colombia, con Perú, con Panamá. Vemos un poco más abajo a Argentina, vemos un poco más abajo a México, vemos muy más abajo a Venezuela, vemos con envidia a Uruguay, a Chile, a Costa Rica. Y se repite la historia año tras año. Pero más allá de la puntuación, 2 detalles que son importantes. El primero, que el plan de oportunidades, el Plan Nacional de Desarrollo, presentado por Guillermo Lasso tan pronto asumió el poder, ponía como meta en esta materia que el país ascienda 50 puestos en el índice de percepción de la corrupción. Y el año pasado descendimos, este año estamos estancados. En línea con eso que tú has leído del barómetro, que la ciudadanía piensa y siente que este gobierno no está haciendo mayor cosa en la materia. Bueno, y tomando en cuenta que hace poco renunció el secretario anticorrupción, ¿no? En medio de esta situación, estas denuncias que hizo el portal digital Aposta, y bueno, que hacen ruido y que ya se están investigando. Y que cuando estaba en su cargo no aceptaba las críticas de la sociedad civil y que ahora que está fuera, al parecer sus críticas son hasta más duras. Qué interesante. Bueno, lo que hay que recuperar en la función pública también es la coherencia. La coherencia, la tolerancia y el respeto, más aún si estamos hablando de unir esfuerzos para luchar contra un mal tan feo como el que nos agobia, no desde hace 5 o 10 años, sino históricamente en el país. Un fenómeno que sí adopta modalidades muy activas, pero que además, de nuevo, sobre la base hasta del índice de percepción de corrupción, nos permite entender por qué ocurre. Porque si tú revisas la razón de ese estancamiento, vas a darte cuenta que en los últimos años, en el índice de Estado de Derecho, Ecuador ha retrocedido. Porque aquí las decisiones no dependen de lo que dice la Constitución y la ley, sino de lo que piensa el funcionario de turno, quien con total transparencia, entre comillas y de manera sarcástica, interpreta la ley, pues, porque la Constitución no se hizo para respetarla, sino para interpretarla a tu antojo. Y ahí comprendes por qué pasa lo que pasa. Decisiones fundamentadas en la opinión de un funcionario. No como debe ser en un Estado de Derecho, en las normas que deben regirnos a todos por igual. Por eso es que se crea este caldo de cultivo perfecto para el fenómeno de la corrupción, que sigue haciendo de las suyas a vista y paciencia de todos. Amigos, 7:39, estamos terminando esta entrevista con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablamos del barómetro de la corrupción, de los resultados que arroja esta encuesta especializada. Y bueno, también la situación de nuestro país de cara a lo que le toca. Y bueno, el gobierno tiene 2 años, Mauricio, para quizás corregir lo que ha hecho mal, corregir este rumbo y también hacer algo para luchar contra la corrupción. A su criterio, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué camino tomar para que esta percepción no sea tan mala y estas cifras no sean tan duras? Primero, autoevaluarse.
No se puede pensar en los siguientes 2 años sin regresar a ver los 2 años previos. Sí, poner en su lugar a los aciertos, pero sobre todo a los errores. Darte cuenta que no es cuestión de simplemente decir no conocía, no sabía o dependía el tema de otras personas, sino que cuando estás enfrentándote a esto tienes que asumir el problema en primera persona. Tienes que hacer seguimiento, tienes que hacer vigilancia y tienes que desde la cabeza respetar la institucionalidad. Tienes que además escuchar a la ciudadanía, que es la principal víctima de la corrupción. Porque probablemente el funcionario público desde su burbuja ve el fenómeno de manera distinta. Vive el fenómeno de manera distinta a la que vive el ciudadano de a pie que se enfrenta una mañana a la obtención de su cédula o de su pasaporte. O a tratar de que le atiendan en un dispensario de salud, en un centro de salud, en un hospital público. Hay que empezar a escuchar a la gente. Esa autocrítica tiene que darse de manera inmediata, y no solo respecto al tema de la corrupción, sino respecto al manejo político del gobierno, que va muy en línea con los resultados de las elecciones que se están viendo en estas horas, que en muchos casos sí son mérito propio de algunos candidatos o cuestión de activación de un voto duro de organizaciones políticas, pero en otras es una clara manifestación de rechazo a la forma en la que el gobierno nacional ha venido haciendo las cosas durante los últimos ya casi 2 años. Importantes reflexiones, datos y cifras que hay que tomarlas en cuenta. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros.